Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bendición poder estar con ustedes nuevamente a través de estos medios. Y bueno, qué experiencia nos está tocando vivir, cosa que pues muchos de nosotros no lo hubiéramos imaginado, pero que considero que es una gran oportunidad que el Señor nos esté permitiendo vivir este tiempo. Por eso este día quiero compartirles algo en la palabra del Señor que seguramente va a ser de mucha bendición y va a traer dirección para tu vida. Te invito para que estés atento a esta palabra, estés receptivo a esta palabra y puedas este día poder recibir la porción que el Señor tiene preparada para ti, para tu casa, para tu familia. Creo que la batalla no es nuestra, creo que la batalla es de Dios. En el primer libro de las Crónicas, capítulo 5, verso 18 al 26, nos dice la palabra que los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes que traían escudo y espada, que entesaban arco y dice la palabra diestros en la guerra, eran 44,760, dice que salían a la batalla. Estos estuvieron esa guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab. Y dice la palabra, y fueron ayudados contra ellos y los agarenos y todos los que ellos estaban batallando con ellos se rindieron en sus manos. Y la palabra continúa diciendo, porque clamaron a Dios en la guerra. Y esa es la parte que yo quiero que pongamos nuestra atención y podamos centrarnos en lo que el Señor está tratando de hablar. Y sigue diciendo, y le fue favorable porque esperaron en él y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos y 100,000 personas. Imagínate el tamaño de aquella batalla. Dice, y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios. Y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón y Senir y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isaí, Eliel, Asriel, Jeremías, Jodavías y Jadiel. Hombres, narra esta característica la palabra, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Y termina diciendo este texto, pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron, siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, las cuales Jehová había quitado de delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Jalá, a Abor, a Ará y al río Gozán hasta este día. Yo creo, amados, que Dios nos creó con un potencial dentro de nosotros para ser vencedores. Yo creo que Dios puso en nosotros todas las armas necesarias para poder vencer y para poder gobernar. Yo creo que en Jesucristo logramos alcanzar victoria, y esto es en lo espiritual, pero también creo que es en lo natural. Y es importante que creamos nosotros ese principio. Es importante que nosotros nos adueñemos de ese principio.
si tomamos conciencia quiénes somos en Cristo y el potencial que Él ha puesto dentro de nosotros, escucha, no habrá dificultad, no habrá tormenta, no habrá adversidad, por grande que parezca a nuestros ojos, que nos robe la paz, que nos quite la tranquilidad, que nos haga que retrocedamos en las cosas a las cuales Dios nos ha llamado. Yo creo que Satanás está vencido y nosotros, por lo tanto, debemos sobreponernos siempre ante cualquier circunstancia. Y por eso, en el nombre de Jesús, yo quiero que te prepares este día y ordenes a tu alma, le ordenes a tus emociones que deje de lamentarse, que deje de llorar. No es un tiempo para estar lamentándose, no es un tiempo para estar llorando. Que dejes de preguntarle ¿por qué está pasando esto? Porque no es la pregunta correcta. Tienes que tener ese convencimiento de que nada ni nadie nos robará la tranquilidad y la paz que solamente Cristo puede impartir. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Porque creo, número uno, que nuestras capacidades se hacen fuertes con el poder de Dios. Nuestras capacidades son fortalecidas y son llevadas a un punto en donde Dios quiere mostrar que no se trata de nuestra capacidad, no es nuestra propia capacidad, sino es nuestra capacidad más la intervención de Dios. Mira lo que dice el versículo 18. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, dice, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, hombres que entrezaban arco y eran diestros en la guerra, sabían cómo luchar, sabían cómo defenderse, sabían cómo pelear. Dice, eran 44,760 que salían a la batalla. Dice que estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur y Nafis y Nodab. Y luego sigue diciendo, y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. ¿Por qué? Porque clamaron a Dios en medio de la guerra. Y eso es algo, iglesia, que tenemos que despertar en nosotros. Eso es algo que tenemos que tener muy claro en nuestra vida. Clamaron a Dios en medio de la guerra y les fue favorable porque esperaron en Él. Nuestras capacidades se hacen fuertes con el poder de Dios. Estos hombres tenían cierta habilidad, tenían cierto conocimiento, sabían lo que estaban haciendo, habían sido adiestrados para la guerra, sabían cómo combatir, pero dice aquí que ellos clamaron a Dios en la guerra. Yo no sé cuántos de nosotros hemos descansado mucho en la habilidad o en la confianza que nosotros podamos hacer las cosas. Pero te invito para que digas conmigo en este día, en el nombre de Jesús, y puedas levantar tu mano ahí donde estás y puedas decir, las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar argumentos, para derribar fortalezas y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tú tienes que llenarte de eso. Tú tienes que estar seguro, determinado en eso. Porque esta guerra la vamos a ganar cuando tú y yo entendamos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y sigue diciendo, derribando argumentos, derribando palabras, derribando situaciones y llevándolo cautivo, todo pensamiento a la obediencia de Dios. Segundo a los Corintios capítulo 10, verso 4 al 5.
Tú lo puedes leer ahí, puedes meditar en esa palabra. Y cuando el pueblo se arrepiente y cuando el pueblo reconoce, ellos claman al Señor, clamamos al Señor por ayuda, clamamos al Señor por intervención, clamamos al Señor para que venga una dirección del cielo. Y los oídos del Señor están siempre atentos al clamor de un pueblo que se levanta pidiendo ayuda, reconociendo que necesitamos su intervención. Sin las capacidades, nosotros pudiéramos argumentar muchas cosas, pero yo creo que sin Dios ninguna capacidad nos sirve. Sin Dios ninguna capacidad nos sirve. Mira lo que sigue diciendo el verso 18. Y tú puedes meditar en eso. Porque las capacidades podrían tal vez sacarte de un apuro, pero nunca te harán que ganes la guerra. Las capacidades tal vez te den cierta ventaja sobre otros, o tú puedas avanzar en ciertas áreas de tu vida, pero nunca te harán ganar una guerra. Hay quienes tienen mucho para dar, pero lo desconocen, porque han luchado con sus propias fuerzas y tal vez han llegado a alcanzar ciertos logros, pero aún así siguen limitados. Permitámosle a Dios que venga y entonces nos dé la capacidad para poder ir más allá y poder demostrar lo que Él puede hacer. El profeta Jeremías nos lo recuerda en el capítulo 17, verso 7. Que nos dice: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Dice: será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor. No habrá temor en su corazón cuando esté pasando el tiempo de la crisis. No habrá temor en su mente, no habrá temor en su espíritu, sino que sus hojas estarán siempre verdes. Habrá fruto en su vida en medio de todas las dificultades. Dice: en el año de sequía, en el año de escasez, en el año de prueba, en el año donde muchos pudieran decir: es complicado, es difícil, ¿qué haremos? ¿Cómo solucionaremos esto? En el año de sequía, dice, no se angustiará, ni cesará de dar fruto. ¿Por qué? Porque no depende de su capacidad, porque ha aprendido a confiar en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios puede hacer. Dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Y me llena la parte que nos recuerda: no temerá cuando venga el calor. Sus hojas estarán verdes. En el año de la prueba no se angustiará, ni dejará de dar fruto. ¿Cuántos pueden decir amén a esa promesa? Mucho se había profetizado sobre este año, mucho se había hablado sobre este año, pero el 2020, una visión completa, un año de abundancia, un año en donde el Señor estaría haciendo grandes cosas. También tenemos que ver el contexto y darnos cuenta que el Señor está probando a su iglesia para que podamos ver el fruto. Y en medio de este tiempo podemos ver ese fruto. Yo creo firmemente que con Dios ganamos las guerras, con Dios ganamos las batallas, con Dios podemos vencer al enemigo, con Dios podemos salir adelante. Versículos 19 y 20 nos está recordando: estos tuvieron guerra, dice, contra los agarenos, y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. Pero la clave está en la segunda parte, amados, cuando dice:
porque clamaron a Dios, ¿en qué? En la guerra. Clamaron a Dios en medio de su conflicto, en medio de su batalla, y les fue favorable porque esperaron en Él. Y esa parte última, hablando de esperar, esa espera es algo que tenemos que meditar. Es algo que se tiene que reformar dentro de nosotros como iglesia en este tiempo. ¿Con qué actitud estamos esperando una dirección de Dios? ¿Con qué actitud estamos esperando una respuesta de parte de Dios? Dice, se rindieron en sus manos. Es decir, no hubo tal confrontación, porque la guerra era de Dios. La guerra es de Dios. La batalla le corresponde a Él. A ti y a mí nos corresponde confiar en Él, esperar en Él. Ver cómo nunca ha perdido una batalla nuestro Dios, nunca ha sido vencido por ninguna circunstancia. Y yo creo que todo esto que está pasando no le toma por sorpresa a Dios. Él sabe y conoce todas las cosas. Hoy puedes empezar a caminar no con tus fuerzas, hoy puedes empezar a caminar no con tus capacidades. Deja de intentarlo por ti mismo, deja de hacer tus propios esfuerzos y comienza a demostrarle al enemigo quién es tu Dios, quién es tu Señor. Comienza a demostrarle al enemigo que no estás solo. Comienza a demostrarle al enemigo que contigo está uno muy poderoso, el más poderoso que todos los que han existido por toda la eternidad. Y ese se llama Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos pueden decir conmigo esta mañana en el nombre de Jesús? Con Dios ganaremos las guerras. Con Dios le ganamos a todos los problemas. No dependo de mí para resolver las dificultades diarias. No dependo de mí para resolver las dificultades con los hijos, con la esposa, con el trabajo. Yo dependo de Dios. Tú tienes que levantarte y tienes que meditar en esa palabra, y ese pensamiento tiene que gobernar tu mente. Tú dependes de Dios. Y la Biblia te llama bienaventurado cuando pones tu confianza en Dios. Poner tu confianza en Dios significa arrojarme a Él, arrojarme en sus brazos y creer en la obra que Él puede hacer a través de la capacidad que Dios me ha dado. Para recibir respuesta, para recibir esa revelación o esa respuesta divina, tengo que clamar y no dudar. Tengo que clamar con tal convicción que tenga que despejar toda duda, tengo que echar fuera toda duda. Dice en el verso 20, y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. Yo tengo que recibir esa respuesta de parte de Dios, pero tengo que clamar y no dudar. Dice, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en Él. ¿Cuán difícil es esperar en este tiempo? Más cuando estamos en guerra. Más cuando hemos sido metidos a una condición que tal vez a muchos nos tomó por sorpresa. Pero cuán difícil es esperar. Sin embargo, el llamado de Dios es que haya una dependencia absoluta en Él. Haya una dependencia total en Él. Y eso es algo que tenemos que aprender a reformar en este tiempo. Y yo tengo que entender que tengo que tener esa dependencia. Si no la estaba teniendo antes, tengo que aprender a tener esa dependencia, a confiar en lo que el Señor puede hacer. Y surge una pregunta. ¿A quién acudimos cuando hay conflictos? ¿A quién acudimos cuando hay guerras? La Biblia me enseña que clamaron estos hombres diestros, capaces, estos hombres valientes,
Porque no se trata de ser valiente o de no ser valiente. Se trata de un reconocimiento, se trata de una revelación de Dios para nuestras vidas. La Biblia nos enseña y nos dice que clamaron a Dios en medio de esta guerra. Aunque todo parezca en ocasiones hundirse, Dios va a preservar siempre nuestras vidas. Usted y yo tenemos que tener ese convencimiento. Dios va a preservar nuestra vida. O puedo preguntarte, ¿cuántos días ha faltado comida a tu mesa? ¿Cuántos días el Señor no te ha sustentado para que puedas sacar adelante en todo este tiempo? Has visto su fidelidad, has visto su poder, y muchos tenemos testimonios de los milagros que Dios está haciendo en medio de este tiempo. Pero tenemos que clamar a Dios en medio de la dificultad. Tiene que renacer en nuestra vida esa necesidad, clamar a Dios en medio de la dificultad. Tienes que levantar tu vista y llamar al único que puede librarte, al único que puede sacarte adelante, al único que puede darte solución. Tenemos que volver a confiar, como dice la palabra, como un niño, para acercarnos a Dios con tal fuerza y con tal confianza. Hoy es un buen momento para creer a Dios. Hoy es un buen momento para reflexionar y decirle: Señor, es cierto, muchas veces había confiado en mi trabajo, muchas veces había confiado en mi economía, había confiado en mi capacidad. Pero escucha, no hay otra fuente de bendición. No hay otra fuente de bendición. Dios es la única respuesta a todas nuestras necesidades. Recibimos respuesta de Dios cuando clamamos debidamente. Recibimos respuesta de Dios cuando clamamos de una forma en la que depositamos nuestra confianza en Él. Y este texto sigue diciendo: y les fue favorable. ¿Qué significa? Yo nunca he visto un justo desamparado. Y escucha, no importa cuál sea tu condición este día, no importa lo que tú estés viviendo como familia o estés viviendo como persona, como padre responsable de una familia, hoy el Espíritu Santo está hablándote directo a tu corazón y te dice: no te desanimes, no permitas que el enemigo te pisotee, no permitas que te robe la paz, no permitas que te robe la confianza en Dios. Lo que estás viviendo es para que te levantes en el nombre de Jesús, porque viene lo mejor para tu vida, viene lo mejor para tu casa. Pero ¿qué actitud asumes cuando no hay una respuesta inmediata? ¿Qué actitud tomamos cuando no recibimos la respuesta que estamos esperando? Y es esta una área en la que necesitamos ser reformados en este tiempo. La actitud de esperar las respuestas divinas, la actitud de saber esperar. Dice: porque esperaron en Dios, esperaron en el Señor. Y tenemos que dejar de estar pensando cómo solucionar las cosas, cómo hacer en esta condición en la que estamos viviendo, o estar pensando en la manera de sacar alguna ventaja. La guerra es de Dios, amado. La guerra le corresponde al Señor, y tú tienes que arrojarte al Señor, y créeme que Él tiene la mejor solución que tú y yo necesitamos. Él tiene la mejor solución de lo que tú y yo estamos necesitando en este tiempo. Las malas decisiones vienen cuando un creyente no está fundamentado en la palabra de Dios y enfrenta presiones en la vida. Le es fácil tomar decisiones, le es fácil buscar cosas apresuradas, y a veces sin contemplar las consecuencias, a veces sin contemplar las cosas negativas que pueden traer las decisiones que estamos tomando.
y que muchas veces van a ocasionar daño a nosotros mismos y a los que están alrededor nuestro. A veces Dios permite que sus hijos atraviesen por pruebas, atraviesen por dificultades, pero su único fin es de que nosotros maduremos la fe, maduremos el carácter. Dios está preparando en este tiempo a su iglesia para su retorno. Dios está preparando en este tiempo a su iglesia para su segunda venida. Y son procesos de enseñanza que nos capacitan y que nos muestran la forma correcta de buscar su presencia. Nos motivan a no estancarnos en la vida. Por eso este tiempo que nos está tocando vivir es un tiempo, pudiéramos decirlo así, un tiempo emocionante, un tiempo de oportunidad, un tiempo en el que las antenas espirituales tienen que estar totalmente atentas a lo que el Señor hará en medio de nosotros. Es como cuando el pueblo de Israel estaba expectante frente a ese mar imposible de cruzar, pero ellos creyeron a Dios y la instrucción de Dios fue: adelante, avancen, porque llevaban el respaldo del Señor. Si dependemos de Dios, Él nos da el camino a la victoria. Si dependemos del Señor, Él marca la ruta, Él marca el proceso, Él marca las estrategias. Si dependemos de Dios, Él nos muestra el camino por donde debemos de seguir. Porque el poder de Dios transforma cualquier circunstancia, cualesquiera que éstas sean, llámese como se llame. El Señor transforma las circunstancias. Versículos 21 y 22. Sigue diciendo la palabra: luego se llevaron los ganados de sus enemigos, que eran 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos. Hicieron además 100,000 prisioneros. Escucha, muchos enemigos murieron, porque la guerra era de parte de Dios, y se quedaron a vivir en aquellos lugares hasta la época del destierro. Amada iglesia, no vivamos de acuerdo a las circunstancias. No vivamos de acuerdo al entorno que estamos todos los días viendo y siendo testigos de cómo se están moviendo las circunstancias. Es un tiempo para estar atentos, es un tiempo para estar despiertos, escuchando lo que Dios dice, escuchando lo que Dios ordena. No seamos esclavos de ninguna circunstancia ni de ningún entorno, porque tú y yo fuimos diseñados para vivir sobre cualquier circunstancia. No permitas que en este tiempo el enemigo tome ventaja sobre tu vida y empieces a tomar malas decisiones por las presiones circunstanciales, por las cosas que alrededor están pasando de ti. Y tal vez el enemigo quiera robar ese gozo que el Señor te ha dado. Si confiamos en nuestra fuerza, yo te aseguro algo: marchamos hacia un fracaso. Si estás dependiendo de tu capacidad, si estás dependiendo de tu habilidad, porque aunque estos hombres eran diestros en la guerra, aunque estos hombres eran capaces, ellos clamaron al Señor en medio de la guerra, porque sabían que ahí había la respuesta. Pero yo te digo hoy que si confías en tus fuerzas, marchas hacia el fracaso. Versículo 25. La rebeldía contra Dios es un fruto de amar al mundo, porque no hemos conocido la naturaleza de Dios. Dice el verso: pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron, siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová
había quitado de delante de ellos. Primera de las Crónicas, capítulo 5, verso 25. Mira qué palabras. Y se prostituyeron siguiendo a los dioses de la tierra. La rebeldía contra Dios trae sus consecuencias. La desobediencia contra Dios trae sus consecuencias. Pero vencemos en la medida que dependemos de Dios. No es nuestra fuerza, sino la de Él. No es nuestra capacidad, sino la de Él. Aquellos que luchan solo quedan expuestos al fracaso cuando luchan con sus propias fuerzas. El más mínimo incidente los hará caer. Tal vez tengan ciertos logros, pero no estarán garantizados de la victoria. Es importante que nos hagamos dos preguntas este día. Número 1, ¿estás librando toda batalla espiritual en el nombre de Jesús? Número 2, ¿estás dispuesto a dejar que Dios tome el control de las situaciones en tu vida? ¿Realmente estás dispuesto? Porque la batalla es de Dios. Si tú afirmas esto en tu corazón, si tú lo crees con todas tus fuerzas y pones en el Señor esa confianza que Él tiene para ti, yo te invito para que hoy tomes una decisión y no sigas dando pasos y no sigas avanzando creyendo que aquello te va a solucionar los problemas, creyendo que aquello te va a traer solución a lo que tú puedas estar viviendo, creyendo que tal vez aquello dará cierta salida. Si no puedas confiar en el Señor y clamar a Dios en medio de esta guerra, y puedas aprender a esperar en Él, porque la guerra es de Dios. Te invito para que ahí donde estás puedas meditar y puedas orar a Dios y puedas clamar al Señor y puedas decirle cuánta falta hace en tu vida, que tú puedas ver su mano, que tú puedas acercarte a Él en esa confianza, para que entonces podamos comprobar que sus planes siempre han sido de bien y no de mal, y podamos comprobar que la obra de Dios en nosotros se va a completar y podamos ver que tendremos victoria en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, te damos gracias porque la batalla, Señor, es tuya. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver cada día cómo has sustentado nuestras vidas, cómo has tenido cuidado de nuestros hogares, cómo, Señor, hemos visto tu mano poderosa y hemos visto tu provisión sobrenatural, Señor, sobre nuestras vidas. No permitas, Señor, que pongamos nuestra confianza en nosotros mismos. No permita, Señor, que el enemigo confunda nuestros corazones, porque creemos, Padre, que tú has dado y has puesto en nosotros un potencial, Señor, para ser vencedores en el nombre de Jesús. Porque creemos que nos has dado todas las armas necesarias, Señor, para vencer toda dificultad en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, declaramos por tu palabra que saldremos en bendición y saldremos en victoria, Señor, y no solamente en las cosas espirituales, sino también en las cosas naturales, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos para que toda dificultad, toda tormenta, toda adversidad, Señor, por muy complicada que parezca, no nos robe la paz y podamos, Señor, obedecer a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos y lo creemos. Amén. Dios te bendiga. Te invitamos para que te levantes ahí en tu lugar y puedas en fe creer que el Señor mostrará la salida a todas las circunstancias.
Muchas bendiciones para todos.